Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando el primer episodio del 2025, así que antes de nada, muy feliz año y mucha salud para el 2025. Y no se me ocurre una mejor forma de empezar el año que respondiendo vuestras preguntas, así que allá vamos. Empezamos desmintiendo un vídeo que se ha hecho bastante viral sobre un divulgador que afirmaba que tomar café en ayunas causaba daño epigenético y alteraba la microbiota, y veremos qué nos dice realmente la ciencia. Hablamos después sobre por qué al dejar de fumar se suele subir de peso, veremos el efecto que tiene la nicotina en este sentido y daré algunas ideas para evitar que esto ocurra. La siguiente consulta es sobre el resveratrol, un suplemento que fue muy popular hace 10-15 años en el campo del envejecimiento, y veremos si tiene sentido tomarlo. A continuación hablo sobre el efecto de los tapones de oídos y las máscaras para dormir, si mejoran realmente el descanso y si podrían generar problemas, y comento otras opciones para quien duerma en zonas ruidosas. Y la última pregunta es sobre la ganancia de fuerza en mujeres. Vemos si influye el momento del ciclo menstrual en el que están o si influye también la menopausia. Y terminaré con una reflexión que compartí en mi newsletter sobre la diferencia entre las virtudes de currículum y las virtudes de funeral, que muchos compartisteis en redes sociales y que resumiré al final. Y antes de pasar a las preguntas, dos mensajes importantes. El primero es que estamos a punto de arrancar el programa Momentum. El 11 de enero tenemos la primera sesión en vivo para explicar todo bien y el 13 empezamos oficialmente. Y si bien habrá 6 semanas iniciales más intensas, donde iremos dando planes de entrenamiento, nutrición y sesiones en directo de resolución de dudas cada semana, el programa durará todo el 2025, después con menos intensidad, pero iremos haciendo charlas mensuales, un desafío en abril-mayo para ganar masa muscular, apoyo en la comunidad y mucho más por casi el mismo precio que los desafíos de años anteriores, que eran mucho más cortos. Y el objetivo principal es que no cometáis el típico error de centrarse demasiado en perder peso durante unas semanas, sino en establecer nuevos hábitos que os ayudarán a estar más saludables durante décadas. Y para eso combinaremos teoría con práctica, con apoyo en la comunidad y mucho más. Tenéis todo el detalle en fitnessrevolucionario.com/momentum, momentum. Repito, fitnessrevolucionario.com/momentum, o también tenéis el enlace en las notas del episodio. Y el segundo mensaje es que el 1 y el 2 de marzo tendremos el primer evento Vive Más en Mallorca, en un resort espectacular donde aprenderemos las claves para envejecer bien, haremos varias pruebas funcionales y usaremos el spa para practicar terapias de contraste, de calor y frío. Son 2 eventos de un día que incluyen la comida, te puedes apuntar el sábado o el domingo. Tienes toda la información en fitnessrevolucionario.com/Mallorca, o si vas a tienda Fitness Revolucionario todo junto y pinchas en eventos, también tendrás ahí la información. Y si usas el código FR10 tendrás un descuento del 10% en la reserva. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Muy buenas, Marcos. Lo primero de todo, felicitarte por tu labor en Fitness Revolucionario y en redes sociales. La verdad es que nos ayudas a todos los que queremos mejorar hábitos de salud y mejorar filosofía de vida. Eres un número 1 en esto. Mi pregunta va sobre el café, porque justo ahora mismo soy un amante del café y acabo de ver un post de un médico hablando de que tomar café en ayunas puede alterar nuestro microbioma y generar ciertas mutaciones que la epigenética acaba de confirmar que puede traernos en un futuro daños como enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, a mí el café en ayunas me sienta de lujo, o por lo menos esa es mi percepción, y tengo dudas sobre este comentario que ha hecho este doctor en redes sociales. Muchas gracias por todo y ojalá puedas responder a esta pregunta. Gracias por la pregunta. Me escribió mucha gente por ese reel, como que se hizo bastante viral en Instagram, y antes de comentarlo lo vamos a poner por aquí. A la mayoría de las personas les encanta tomarse su taza de café en ayunas, pero nadie les ha explicado los efectos que tiene sobre su salud. Si eres de esas personas, presta atención a lo que te voy a decir. Tomar el café en ayunas sin nada en nuestro estómago puede alterar el pH de este, aumentando la producción de ácido y generando problemas como acidez, inflamación y alteración del microbioma intestinal. Pero esto no es lo que más me preocupa. Con la epigenética hemos visto que este hábito puede dañar nuestros tejidos, alterar nuestro microbioma intestinal y debilitar nuestro sistema inmune. Estamos promoviendo la aparición de enfermedades crónicas en un futuro. Comparte este vídeo con un amante del café para que cuide su salud y sígueme si quieres saber cómo mejorar tu salud con consejos prácticos.
¿Y en qué se basa para hacer todas estas afirmaciones? Pues en nada, no mencionan ningún estudio, no hay ninguna referencia, ni en el reel, ni en el caption, a pesar de que varias personas lo solicitaban. Y como regla general, cuando escuchéis o veáis afirmaciones de este tipo sin ningún respaldo, recomiendo ser muy escéptico, sobre todo cuando es un tema como el café con muchos estudios detrás. Y ojo, que mencione un estudio tampoco quiere decir que se lo haya que creer. Hay que ver qué dice realmente el estudio, qué se probó, qué se puede concluir de él, cómo encaja con la evidencia actual, pero al menos tenemos algo que revisar, ¿vale? Pero cuando son afirmaciones random, sin ninguna base y que buscan asustar, pues en general es mejor no hacer caso. Pero más allá de esta recomendación general, aprovechando tu pregunta, podemos hacer un repaso de algunos de los argumentos que menciona y, por ejemplo, empieza diciendo que el café puede alterar el pH del estómago, pero la realidad es que el impacto va a ser mínimo o no va a ser mayor que con otros alimentos. El estómago tiene un pH muy bajo, alrededor de 2, 2,5. El café tiene un pH de 5 aproximadamente, que es parecido a la sandía, al tomate. Hay manzanas como la Granny Smith con un pH de 3 y pico. Entonces no hay nada particularmente ácido en el café como para destacarlo respecto a otros alimentos saludables. O menciona que el café puede dañar la microbiota, pero la evidencia general que tenemos apunta a que el café es bueno para la microbiota. Varios estudios observan, por ejemplo, una mayor diversidad de la microbiota en las personas que toman café y, en general, una microbiota más diversa es una microbiota más saludable. Un estudio publicado en Nutrients encontró que los polifenoles del café promueven bacterias beneficiosas como Bifidobacterium y Lactobacillus. Los compuestos fenólicos del café, como el ácido clorogénico, tienen propiedades prebióticas y se ha asociado el consumo de café con una mejora en los metabolitos derivados de la microbiota, lo que puede ayudar a regular la inflamación sistémica. Estudios en humanos, por ejemplo, publicado uno en Gut Microbes en 2021, muestran que beber café puede mejorar la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que es fundamental para la salud intestinal, para prevenir el cáncer de colon, etc. Entonces, esta idea de que el café es malo para la microbiota tampoco se sostiene. Y luego llega la gran afirmación, que es que con la epigenética han visto que tomar café en ayunas puede dañar los tejidos, ¿no? Así en general, sin especificar nada, qué tejidos, en qué dosis, repite que puede alterar la microbiota, cuando ya hemos visto que esto no es correcto. Habla de que debilitaría también el sistema inmunitario por esa epigenética. Y esto suena a invención total. O sea, hay muy pocos estudios, de hecho, donde se haya evaluado el efecto del café a nivel epigenético y en ningún caso se ha estudiado de manera tan específica, ¿no? Como el impacto epigenético del café en ayunas. O sea, es un comentario bastante absurdo y que solo busca popularidad en Instagram. Pero por mencionar algo de ciencia, se publicó el año pasado un paper titulado The Epigenetic Effects of Coffee, o los efectos epigenéticos del café, que está bastante interesante. Lo descubrí justamente investigando sobre este tema para responder con propiedad esta pregunta. Hay un par de revisiones previas, una también interesante en Nature, y en general se observan algunos cambios en la metilación del ADN con el consumo a largo plazo del café y que serían consistentes con los efectos beneficiosos que se han observado en su consumo. Por ejemplo, se reportan cambios asociados a genes como PHGDH, que está implicado en el metabolismo lipídico y la protección contra enfermedades hepáticas, incluyendo la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Se encontró que el café reduce los niveles de enzimas hepáticas como AST y GGT, lo que sugiere un posible papel protector del café contra el daño hepático. También se ha visto algún cambio epigenético por la cafeína, que podría hacerlo perjudicial a altas dosis durante el embarazo, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Y por eso en general se recomienda no pasar de 200 miligramos de cafeína al día en el caso de mujeres embarazadas, que serían 2-3 cafés, aunque podrían tomar más café descafeinado. Entonces, como decía, la evidencia es bastante clara y ese contenido no aporta realmente ninguna evidencia que podamos revisar o analizar, ¿vale? Solo contenido que busca viralizarse y, por desgracia, es el tipo de contenido que suele extenderse rápidamente por las redes sociales. Y otra crítica común al consumo de café a primera hora, que no comenta en este reel, pero que he escuchado en otros comentarios, es que podría elevar el cortisol, y esto tiene parte de verdad. El café en personas no adaptadas genera una pequeña elevación del cortisol, pero, repito, solo ocurre en personas no habituadas al café. En consumidores crónicos, el café no influye en el cortisol y se ha visto que ayuda a regular la glucosa en sangre. Esto en términos generales, en términos poblacionales, que es lo que nos dicen los estudios, ¿no? Pero esto no quiere decir que no hayan individuos que puedan ser más sensibles al café y que no tengan irritación o algún tipo de molestias, pero no es algo generalizado ni mucho menos.
De hecho, varios estudios que han analizado esto no encuentran más riesgo tampoco de reflujo, ni de úlceras, ni este tipo de problemas en bebedores de café. Pero recuerdo, una vez más, que los estudios hablan de medias, ¿vale? Y si en tu caso notas que no te sienta bien, pues obviamente no lo debes tomar, ¿vale? Prueba con té, con otras infusiones, pero esto pasa con todos los alimentos. No a todo el mundo le sientan bien los mismos alimentos, pero no debemos convertir la excepción en la regla. Y la regla es que el café en moderación es una bebida saludable y lo de moderación también hay que ajustarlo, ¿no? En general, mirando estudios se ven los mayores beneficios con entre 2 y 4 tazas al día de café, pero hay personas sensibles a la cafeína que quizás no deberían tomar más de 2 al día o limitarse al descafeinado por la tarde, y hay gente que puede tomar bastante más y seguir obteniendo beneficios. Hola Marcos, enhorabuena por tu podcast. A ver, mi consulta va relacionada con el tabaco. Yo siempre había tenido entendido que al dejar de fumar, una persona que deja de fumar, haga deporte o no haga deporte, siempre subía de peso. Entonces, ahora investigando, porque acabo de dejar de fumar, investigando y leyendo sobre la nicotina, he dado con una serie de artículos que dicen que efectivamente la nicotina actúa como un termogénico y acelera el metabolismo, por lo cual aumenta el gasto calórico en reposo. Entonces, al dejar de fumar, este gasto calórico no se produce y de ahí viene parte de la subida de peso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay de cierto en todo esto? Y luego, en caso de ser cierto, ¿se podría contrarrestar, además de con el ejercicio diario de pesa, como en mi caso, el cardio y entrenamiento funcional, se podría contrarrestar con algún termogénico tipo L-carnitina o algo así? Pues nada, muchas gracias por escoger esta pregunta y enhorabuena de nuevo. Gracias por la pregunta, y voy a aprovechar para dar primero una respuesta más general en relación a dejar de fumar y después responderé a tu duda más específica. Primero, sabemos que dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puedes tomar por tu salud. Es uno de los hábitos que más nos daña y multiplica por entre 20 y 40 veces el riesgo de cáncer de pulmón, además de elevar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros muchos problemas. Evidentemente el daño va a depender de la cantidad. No es lo mismo fumar 5 cigarrillos al día que 2 cajetillas, pero en cualquier caso su impacto en la salud es muy negativo. Y en este sentido, una duda típica es cómo afecta dejar de fumar al riesgo de mortalidad. Y aquí tenemos buenas y malas noticias. Las buenas son que los pulmones tienen bastante capacidad de regeneración y, por tanto, con suficiente tiempo el riesgo se reduce mucho. Y en algún estudio, por ejemplo, se observa que después de 10 años sin fumar, el riesgo de cáncer de pulmón se reduce a la mitad respecto a las personas que han seguido fumando. Y en personas que lo dejan relativamente jóvenes, antes de los 40, 30 años después, han reducido el riesgo de las enfermedades asociadas al tabaco un 90% y tienen prácticamente el mismo riesgo de enfermedad cardiovascular que las personas que nunca han fumado. Estas son las buenas noticias, y las malas serían que parece que cierto daño nunca se elimina y siempre va a haber un riesgo mayor que quien nunca fumó. Pero vemos que el cuerpo es sabio, tiene mucha capacidad de regeneración y si le damos suficiente tiempo puede reparar gran parte del daño infligido, ¿vale? No todo si se ha fumado por mucho tiempo, pero sí en gran medida. Sin embargo, y pasando ya a tu pregunta, es verdad que a muchas personas fumar les ayuda a mantener su peso y uno de los miedos típicos de dejar el tabaco es ganar peso. Y es un miedo justificado porque tenemos varios estudios que indican que más del 80% de las personas ganan peso después de dejar de fumar y la media está en 5 kilos durante el primer año después de dejarlo. No es una ganancia enorme, pero tampoco es despreciable. 5 kilos se ven y se sienten, y un 13% de personas ganan más de 10 kilos. ¿Y por qué el tabaco ayuda a no engordar? Pues por 2 mecanismos principales. Uno es más fisiológico y el otro más psicológico. Respecto al fisiológico, el factor clave parece estar en la nicotina, que reduciría el riesgo de sobrepeso por 2 vías. Primero, la que indicas en tu pregunta, y es que la nicotina aumenta el gasto energético basal, que en el fumador promedio estaría alrededor de 200 calorías adicionales al día, que no es mucho, pero día tras día se nota. Pero a esto habría que sumar que la nicotina tiene un ligero efecto supresor del apetito, ya que actúa en el hipotálamo. Estos son factores fisiológicos, pero mencionaba antes el factor psicológico, que vendría por el lado de que muchas personas fuman más cuando tienen estrés, ansiedad, y en ausencia del tabaco es más probable que tiren de alimentos poco recomendables y muy calóricos para lidiar con esa ansiedad.
Entonces, al dejar de fumar, enfrentamos estos obstáculos para mantener el peso, que pasamos a gastar menos energía, que tenemos más hambre y además tenderemos a tirar más de alimentos calóricos en momentos de estrés o ansiedad. Y todo esto explicaría esa estadística que mencioné antes de que solo el 20% de personas mantienen su peso tras dejar el tabaco. Pasando a las soluciones o qué se podría hacer en estos casos, cómo reducir este riesgo de ganar peso después de fumar. Pues primero, obviamente, incluyendo más actividad física, intentando gastar 200 calorías más al día con ejercicio, que no es mucho, o sea, al final es media hora de ejercicio de cierta intensidad, pero también con café. Mencionas en tu pregunta el posible uso de los termogénicos, pero sabemos que el 80-90% del efecto de los suplementos termogénicos viene simplemente de la cafeína, que es de lejos lo más efectivo para elevar el metabolismo de manera similar a la nicotina. La cafeína, también como la nicotina, tiene un papel regulador del apetito, aunque es verdad que es menos potente que el de la nicotina, pero se ha visto que uno de los beneficios adicionales del café es que ayuda a mantener el peso. Repito, no tanto como la nicotina, pero sí tiene efecto. Y otra posibilidad, que no es excluyente, o sea, podrías hacer las dos cosas, pero la otra opción es usar parches de nicotina que han demostrado elevar en más de un 50% la probabilidad de dejar de fumar, a la vez que reduce el riesgo de ganar peso en el proceso. Y además se puede empezar con una dosis mayor e irla bajando gradualmente, o en vez de parches se pueden usar chicles de nicotina, y de hecho usar chicles puede ayudar con ese componente más psicológico, y cuando tengas estrés, pues en vez de tirar de un cigarrillo, pues usas un chicle. Y respecto a la nicotina, si bien tiene efecto adictivo, no es algo perjudicial como muchos creen. O bueno, a ver, no es inocuo, o sea, en altas dosis es peligrosa porque es un estimulante, pero es como la cafeína, ¿no? O sea, la cafeína también es mala en dosis elevadas, pero en dosis moderadas se asocia con muchos beneficios cognitivos, con menos riesgo de enfermedades neurodegenerativas, y lo mismo con la nicotina. Ambas tienen un leve efecto antidepresivo. Entonces, el problema del tabaco no es la nicotina, sino todo el resto de compuestos tóxicos y que metemos además directamente en los pulmones, con el humo, y todo esto es terrible para esos tejidos. Y en cualquier caso, recuerdo que hablamos de probabilidades, no es algo determinista. Vimos que de hecho un 20% de personas sí logra dejar de fumar sin ganar peso, y tenemos que preguntarnos qué hacen diferente, ¿no? O sea, más allá de rasgos psicológicos distintos, pues es evidente que la mayoría de personas que dejan de fumar no hacen nada más, mientras que si te mantienes activo, mejoras tu alimentación, introduces estrategias para lidiar con el estrés, etcétera, pues las probabilidades de no ganar peso o ganar muy poco son muy superiores al 20%. Y para los que queráis estrategias concretas para lograrlo, os recuerdo que el 13 de enero arrancamos con el programa Momentum para que tengáis guías claras sobre cómo empezar. Buenas, Marcos, soy Miquel de San Sebastián y nada, como siempre, como todo el mundo, agradecerte todo lo que haces. Yo te sigo hace un montón de tiempo y me encanta escucharte y me encantan las entrevistas que haces y aprendo un montón con ellas. Mi pregunta va relacionada con los suplementos, en concreto el resveratrol. Últimamente estoy oyendo en las redes sociales y en otro tipo de fuentes los beneficios que tiene para la juventud o para mantener una piel saludable y demás. Me gustaría saber tu opinión y qué dicen los estudios sobre el uso de este suplemento a largo plazo y qué posibles contraindicaciones puede tener. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Miquel. Y si te interesa el tema de longevidad, envejecimiento saludable, etcétera, te recomiendo mi libro Vive Más, y ahí precisamente dedico un capítulo a múltiples suplementos que pueden tener beneficios en este sentido y resumo mis favoritos, ¿vale? Pero el resveratrol ya adelanto que no está entre ellos y voy a leer, por ejemplo, parte de esta sección. El resveratrol es un compuesto liberado por algunas plantas al enfrentar estresores externos como ataques de hongos, frío intenso o radiación ultravioleta. El científico japonés Michio Takaoka lo aisló por primera vez en 1939 a partir de la venenosa pero medicinal planta Veratrum album. En 2003, el famoso David Sinclair, experto en longevidad de la Escuela de Medicina de Harvard, reportó en la revista Nature que el resveratrol activaba las sirtuinas en las células de levaduras y gusanos. Esto aumentaba en un 70% la vida de las levaduras y en un 14% la de gusanos. Tras este sorprendente descubrimiento, fundó la farmacéutica Sirtris, centrada en la formulación de distintos compuestos en base a resveratrol. Pocos años después, la farmacéutica GSK compró Sirtris por más de $700 millones, pero tras muchas investigaciones no lograron ningún resultado. Finalmente la cerraron.
¿Qué explicaría esta debacle? Primero, el gran salto evolutivo entre levaduras y humanos. Las propiedades del resveratrol in vitro, es decir, en células aisladas y en animales muy básicos, han sido ampliamente estudiadas y contrastadas, pero no se han podido replicar en humanos. Algunos opinan que la causa principal sería la baja biodisponibilidad del resveratrol. Al degradarse muy rápido tras su ingesta, no llegaría realmente a las células que lo necesitan. Algunas formulaciones modernas de resveratrol parecen mejorar esta biodisponibilidad y reducir algunas claves del envejecimiento, como la inflamación, pero tenemos todavía poca información. No recomiendo, por tanto, los suplementos de resveratrol, pero sí incluir alimentos ricos en este compuesto, como piel de uva negra, arándanos, frambuesas, moras y cacahuetes. Una alternativa más prometedora es el terostilbeno, que tendría mecanismos similares de acción que el resveratrol, pero con una mejor absorción. Hay estudios que demuestran beneficios, pero es todavía muy temprano para recomendarlo. Sigue siendo mejor consumir alimentos ricos en terostilbeno, como arándanos rojos o azules, frambuesas, moras, uvas y almendras. Y eso decía en Vive Más hace ya más de un año, pero no ha cambiado mucho durante el 2024 y a día de hoy no tenemos estudios en humanos todavía que nos hagan pensar que el resveratrol vaya a tener un efecto positivo real en la salud, por lo que personalmente gastaría el dinero en cosas con más evidencia. O mencionaste, por ejemplo, la calidad de la piel y tenemos suplementos y cosméticos mucho más efectivos que el resveratrol para eso, y pondré en las notas del episodio un vídeo donde profundizo en este tema. Buenos días, Marcos. Bueno, lo primero, agradecerte por tu trabajo. Te descubrí hace unos 6 años y creo que lo que haces tiene mucho valor y a mí concretamente me has cambiado la vida y trato de que se la cambies también a la gente que me rodea. Allá voy con mi pregunta. Hace aproximadamente 10 años comencé a utilizar tapones para los oídos para dormir y es verdad que he probado distintos modelos de distintos materiales hasta dar con los que mejor se adaptan, porque es verdad que algunos modelos me hacían incluso herida. Entonces, mi pregunta es si puede tener algún perjuicio a largo plazo el dormir con tapones de cara a perjudicar la audición o no sé qué clase de daño me podría llegar a hacer. Si conoces algo sobre este tema, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. Y sobre la pregunta, la respuesta corta es que si te ayudan a dormir mejor, lo sigas usando. Sabemos que dormir mal tiene un efecto claramente negativo sobre la salud, así que incluso si hubiera algún pequeño riesgo con el uso de tapones, seguramente lo que ganarías al dormir mejor compensaría con creces ese posible riesgo, ¿no? Pero además, a día de hoy no hay nada que nos haga pensar que usar tapones es malo o que va a suponer algún perjuicio a nivel auditivo a largo plazo. Los únicos riesgos, entre comillas, de meter algo externo en el oído, ¿no? Sería que al empujar quizás mucho la cera hacia atrás, hacia adentro, se podrían formar tapones y hay personas más propensas a esto. Y lo otro es un posible mayor riesgo de infección si los tapones están sucios o tienen bacterias. Pero vamos, con un uso adecuado los riesgos son mínimos y, como decía, si te ayudan a dormir mejor, el beneficio supera con creces estos pequeños riesgos. Y respecto a su efectividad, si hablamos de ciencia, sí parece que ayudan. Sabemos que el ruido perjudica el sueño, lo cual, bueno, es evidente, todos lo hemos experimentado, no hace falta hacer muchos estudios, pero se ha comprobado que la exposición a niveles de ruido superiores a 45 decibelios ya se asocia con despertares frecuentes, con una reducción del tiempo de sueño profundo, y 45 decibeles es un ruido relativamente bajo, o sea, no hablamos de música a alto volumen ni nada por el estilo. También es verdad que no influye solo el volumen total, sino también el tipo de ruido. Algunos ruidos son más disruptivos sobre el descanso que otros, ¿no? Y de hecho, algunos estudios indican que el ruido blanco podría mejorar el descanso y camuflar otros tipos de ruidos más problemáticos, como por ejemplo el ruido de tráfico, ¿no? Si vives cerca de una carretera, por ejemplo. Y hay, de hecho, máquinas de ruido blanco o apps también de móvil que hacen o simulan ese ruido blanco, pero es verdad que no todos los estudios muestran efectos positivos, así que sería cuestión de probar. Y por continuar con los tapones, hay estudios, sobre todo en entornos hospitalarios, donde se han visto resultados positivos en el descanso, tanto con tapones para los oídos como con las máscaras. He hablado muchas veces de cómo estar expuesto a luz artificial por la noche perjudica el descanso, el metabolismo, eleva el riesgo de cáncer.
Y la paradoja es que cuando estás en un hospital, en un centro de salud, entre comillas, ¿no? Sobre todo si estás en la UCI, en cuidados intensivos, estás toda la noche expuesto a luz, lo cual es entendible, o sea, el personal médico tiene que ver, obviamente, pero para los pacientes es muy perjudicial. Y por eso muchos estudios se realizan en estos pacientes, en la UCI, pero las conclusiones de mejora del descanso son extrapolables a personas que, por lo que sea, no pueden controlar su entorno, ¿no? O si, por ejemplo, duermes mucho en hoteles que no tienen persianas o que tienen muchos LEDs, o si vives en una zona ruidosa por la noche, etc. Así que, en resumen, no hay problema con el uso de estas ayudas y aunque lo ideal sería no necesitarlas, por supuesto, si las máscaras o los tapones ayudan a dormir mejor, adelante. Hola Marcos, soy Leire de Donosti y como todo el mundo querría agradecerte lo primero de todo el gran trabajo que haces de divulgación y de información realmente interesante. Mi pregunta es respecto al trabajo de fuerza en mujeres a partir de los 40 años. He oído que el trabajo de fuerza que las mujeres de esa edad realizan entre la ovulación y la regla no tiene sentido, dicho por un especialista, porque las ganancias musculares obtenidas o el beneficio obtenido por dicho trabajo de fuerza pues es prácticamente despreciable. Esto contrasta un poco con la tendencia de que dice que el ejercicio de fuerza es muy importante para las mujeres, sobre todo en edades ya premenopáusicas, menopáusicas. Y quería saber qué hay de verdad en esto, ¿no? Porque si realmente debemos concentrar todo el trabajo de fuerza en los primeros 15 días del ciclo, pues la verdad es que la foto del mes y la distribución de nuestros entrenamientos cambia bastante. Bueno, muchas gracias, Marcos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por la pregunta, Leire. Y la verdad es que ese tipo de afirmaciones tienen la misma validez que el comentario que vimos al principio sobre el café y la epigenética, es decir, ninguna. Pensar que la mujer no va a ver beneficios del entrenamiento en la mitad del mes y además en concreto a partir de cierta edad no tiene ningún sentido ni ningún respaldo científico. Y tenemos, por ejemplo, un estudio del 2016 donde se sometieron a mujeres de distintas edades a un entrenamiento de fuerza y se evaluó el progreso según la fase menstrual en la que estaban y no se vio ninguna diferencia relevante. Hay todavía muchos mitos en relación al entrenamiento de fuerza en mujeres. Por ejemplo, tradicionalmente se pensaba que la mujer tenía mucha menos capacidad que los hombres de ganar masa muscular por sus niveles más bajos de testosterona, pero estudios bien controlados indican que su ganancia muscular en términos relativos es muy similar. ¿Qué ocurre? Que por genética la mujer tiene menos músculo y más grasa y por tanto la cantidad absoluta de músculo que puede ganar es inferior, eso es verdad, pero en términos relativos es casi igual. Por ejemplo, si el hombre tiene 30 kilos de músculo y la mujer 20 en términos absolutos y ambos ganan un 20% de músculo, que es razonable en unos cuantos meses, eso serían 6 kilos de nuevo músculo en el caso del hombre y 4 en el caso de la mujer. Es decir, el hombre ganó un 50% más de músculo en términos absolutos, aunque la ganancia relativa haya sido muy similar. Pero en relación a tu pregunta hay un par de aspectos que merece la pena explorar. El primero sería si influye de alguna manera la fase del ciclo y la segunda cómo afecta la menopausia. En el caso del ciclo menstrual hay un baile de hormonas a lo largo del mes que influye en algunos aspectos fisiológicos. Por ejemplo, durante la fase folicular o las 2 semanas previas a la ovulación, la mujer tiene en general mayor sensibilidad a la insulina, usa más glucógeno y menos grasa y su metabolismo basal es un poco más bajo. Alrededor de la ovulación, la mujer suele tener algo menos de hambre, a pesar de que el metabolismo empieza a elevarse y algunos estudios muestran un rendimiento físico un poco mejor en este punto, en este momento, como algo más de fuerza, por ejemplo, y tras la ovulación, durante la fase lútea, se eleva el metabolismo como un 8% más o menos, pero también se eleva el hambre, ¿no? Hay más uso de grasa como combustible, etcétera. Y estas diferencias podrían justificar hacer pequeños ajustes al entrenamiento, que es un tema del que hablo en más detalle en mi programa Guerrera Espartana, pero salvo casos puntuales no merece la pena darle mucha importancia. Y el motivo es que las diferencias son bastante pequeñas en general y además varían mucho entre mujeres. Es decir, al agrupar todos los datos vemos pequeñas diferencias, pero con una varianza importante y por eso es muy probable que las medias de esos estudios no encajen contigo, porque estarías añadiendo más complejidad al entrenamiento o a la nutrición que seguramente tampoco te va a dar un beneficio claro. Lo que yo aconsejo y que sí tiene evidencia científica es ajustar el entrenamiento a la percepción subjetiva que tengas en cada día o en cada fase, ¿no? Que es algo que se llama autorregulación en el mundo de la programación deportiva y se ha visto que las personas que siguen un plan pero que lo adaptan ligeramente a cómo se encuentran en cada momento, en cada sesión, tienen mejores resultados a largo plazo que quienes siguen ciegamente el plan.
Tengo, de hecho, un artículo completo sobre este tema que os saldrá en Google si ponéis Fitness Revolucionario autorregulación, pero básicamente consiste en darte un poco más de caña los días que te encuentras bien, con ganas, con energía, y bajar un poco la intensidad si te encuentras algo peor. Tan sencillo como eso, pero es efectivo. Y si hablamos de la menopausia, muchos estudios confirman que se puede ganar masa muscular tras dejar atrás la edad fértil, pero es verdad que cuesta un poquito más, es más difícil. Un estudio reciente, por ejemplo, comparó el mismo entrenamiento de fuerza con poco volumen, era un volumen bajo, y comparó ese volumen en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, y la conclusión de los investigadores es que las premenopáusicas podían ganar masa muscular con tan solo 6-8 series de ejercicio de fuerza por grupo muscular, que es poco, mientras que las menopáusicas necesitaban más volumen. Es decir, necesitan más volumen para lograr el mismo resultado, por lo que tendría todavía menos sentido limitar el periodo de entrenamiento a una fase del ciclo, aunque en su caso obviamente ya no se producen estas variaciones hormonales que vimos antes. Así que en resumen, tened cuidado a la hora de dar validez a esas afirmaciones que no se basan en nada, sin aportar ninguna evidencia, ningún estudio, ninguna lógica real, y cuidado también con pensar que a partir de cierta edad ya no se puede mejorar porque no es cierto. Y por eso, más que ajustar en base a la edad, hay que ajustar en base a la condición de cada uno, que va a depender mucho más de los hábitos que ha llevado que de sus años. Y con esto cierro la fase de preguntas, pero antes de despedirme voy a leer una reflexión que compartisteis mucho por redes sociales. Es de mi newsletter a la que podéis apuntar, os recuerdo, en fitnessrevolucionario.com/lista, y habla de las virtudes de currículum versus las virtudes de funeral. Y empieza con esta cita. Las virtudes de currículum son las que enumeras en tu currículum vitae, las habilidades que aportas al mercado laboral y que contribuyen al éxito externo. Las virtudes de funeral son más profundas. Son las virtudes de las que se hablan en tu funeral, las que son parte de tu ser. Si eres amable, valiente, honesto o fiel, el tipo de relaciones que formaste, David Brooks. Hay dos tipos de virtudes en esta vida, las que llenan currículums y las que llenan funerales. Las primeras son de las que presumes en LinkedIn, tus diplomas, tus logros, tus reconocimientos, y está bien esforzarse por mejorar todas estas virtudes, por supuesto, pero nadie las mencionará en tu funeral. Las cosas buenas que dirán de ti cuando ya no estés son tus virtudes de funeral. Sabía escuchar, siempre tenía tiempo para los demás, estaba dispuesto a ayudar. Las virtudes de currículum nos obsesionan cuando vivimos, pero cuando dejemos de hacerlo, los demás nos recordarán por nuestras virtudes de funeral. Nadie destacará en tu funeral que sacaste la mejor nota en el MBA, que hiciste un brillante plan empresarial o que tenías 1 millón de seguidores en Instagram. Recordarán el impacto que tuviste en sus vidas, lo que les hiciste sentir o cómo les ayudaste. La sociedad nos empuja a desarrollar virtudes de currículum, destacar, ganar, producir, pero es nuestra responsabilidad trabajar además las virtudes de funeral, ayudar, conectar, servir. Espero que en 2025 sigas mejorando tus virtudes de currículum, pero no dejes de lado las de funeral. Y ahora sí me despido, muy feliz año de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.